Era el rey más poderoso del mundo, respetado y temido en cada rincón del planeta. Un día, todo eso acabó. Lo habían traicionado. En sus últimos momentos, se arrepintió de no haber podido salvar a sus seres queridos. Pensaba que este sería su final. Sin embargo, frente a él, sus nuevos padres le daban la bienvenida al mundo. Un nuevo mundo. Esta es la historia de la vida después de la muerte. Comenzamos. Nunca creí en eso que la gente llama la luz al final del túnel. Historias donde la gente, después de tener una experiencia cercana a la muerte, dice que había visto una luz. Sin embargo, estoy aquí. Esa luz está frente a mí. Pero, ¿cómo fue que morí? Lo último que recuerdo es que estaba en mi habitación. Ese día estaba solo. Estaba mirando la ciudad desde arriba. Luego de eso, me sentí extraño. No tenía fuerza y caí en la cama. ¿Acaso fui envenenado? ¿Asesinado? No entiendo qué pasó. Sin embargo, había muchos que me querían muerto. Después de todo, yo era el rey. Bueno, aunque quiera averiguar sobre mi muerte, ya no puedo hacer nada. No puedo hacer otra cosa más que aceptarlo. Espero que no suceda nada extraño. De repente, escuchaba voces. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes son esas personas? ¿Acabo de volver a nacer? ¿Dónde estoy? No sé dónde aparecí. Sin embargo, puedo entender su lenguaje. Viendo a su madre, se veía que era una mujer encantadora y que sería una buena madre. Su padre tenía una apariencia seria. Creía que podría ser estricto. Se veía que se llevaban bien. Eso no importa en este momento. Lo importante es averiguar dónde estoy. El lugar se ve bastante normal. De repente, se dio cuenta de algo. Ese mundo le parecía extraño. No sabía dónde se encontraba. Pasaban los días. Estaba en su nueva casa. Había descubierto la personalidad de sus padres. Su madre era una persona gentil y era quien dirigía las cosas en la casa, mientras que su padre tenía una buena personalidad. Sin embargo, era un poco infantil. Creía que tenía suerte, pues había nacido en una familia amorosa. Sin embargo, creía que las cosas eran demasiado difíciles. No tenía ningún control de sus extremidades. Y lo más importante, no podía controlar las ganas de hacerse del baño. Le parecía demasiado vergonzoso. Lo único que lo mantenía cuerdo era la fortaleza que había adquirido en sus días de rey y la esperanza de que todo se tratara de solo un sueño. Creía que había sido transportado al pasado, a una era bastante antigua, una era donde las personas cargaban armas y vendían elixires extraños, los cuales, creía, eran la medicina de la época. Mi pequeño Art, debes estar cansado. Hemos estado caminando todo el día. ¿Qué tal si regresamos a casa? Creía que lo mejor que podía hacer en ese momento era adquirir información, pues le sería de mucha utilidad. Ya había aprendido un poco, sin embargo, todavía le faltaba un largo camino. Su padre lo había cargado. Era un poco brusco con él. No podía creer que tratara de esa manera a un recién nacido. Lo que es peor, no podía creer que un rey había quedado en ese estado después de solo un lanzamiento. Mi padre solía hacer esto cuando era niño. Mira, cariño, creo que nuestro pequeño se está divirtiendo. De repente, lo agitó como loco. Su mamá estaba preocupada. Creía que algo le podría pasar. Art no podía soportarlo más. Mientras lo giraba, hizo que se golpeara. Su papá estaba aterrado. Sabía lo que su esposa le haría. Había hecho llorar a Art y lo había lastimado. Finalmente, había sido rescatado por su mamá. Viendo su herida, empezó a utilizar magia. Ver eso sorprendió a Art. Su herida se había eliminado por completo. Viendo lo que había sucedido, había descubierto que no sabía nada de ese nuevo mundo. Cambiamos de escena. Nos explican que en su vida pasada, el protagonista solía ser un rey. Lideraba ejércitos, derrotaba en duelos a gente que venía de todos los países del mundo. Sin embargo, después de todos esos logros, nunca se había sentido tan orgulloso como en ese momento. En ese momento, al fin había aprendido a gatear. Rey, asegúrate de que no se golpee. Art, por primera vez, se había visto delante de un espejo.
Sus padres creían que era muy tierno. Ya había pasado más de un mes. Aún no se acostumbraba a esa nueva vida. Tampoco se había acostumbrado al nuevo nombre que le habían puesto. Ahora se llamaba Art. Creía que era un nombre demasiado suave para alguien que antes solía ser un rey. Sin embargo, viéndose al espejo, creía que en verdad era adorable. Cuidado, futuras señoritas, prepárense para que les rompa el corazón, creía el prota. Había pasado un rato, había sido mandado a dormir. Era el momento de comenzar el plan. Debía ser rápido. Había logrado escapar de la cuna. Tenía que aprovechar que pensaban que estaba dormido. Tenía solo una hora. Debía apurarse. Avanzando hacia la puerta, esperaba a que nadie lo viera. Tenía que utilizar su máxima velocidad. Había llegado. La biblioteca de la casa. Lo había conseguido. Todas las noches, él se escabullía para llegar hasta ese lugar. Quería aprender lo máximo posible sobre el lugar donde se encontraba. Logró aprender muchas cosas sobre ese mundo. Descubrió que el continente donde nació se llamaba Dikaten y estaba conformado por 3 grandes reinos: Elenoir, el reino elfo en lo profundo del bosque; Darf, el reino subterráneo, hogar de los enanos; y Sapin, el reino de los humanos, el cual era el reino más extenso. Al igual que en su mundo anterior, en ese mundo se ejercía la monarquía, pero a diferencia de su mundo anterior, en ese mundo no era algo que te ganabas, sino que se heredaba. También descubrió que a diferencia de su mundo, ese mundo estaba bastante subdesarrollado. La razón de la falta de avances tecnológicos era debido a que existía la magia. Nos explican que en el antiguo mundo del protagonista existía una fuerza llamada Ki, una fuerza que era utilizado para fortalecer el cuerpo y las armas a través de un fuerte entrenamiento. En ese mundo existía una fuerza similar. Era llamada mana. Sin embargo, a diferencia del Ki, que estaba presente en todas partes, que solamente estaba presente dentro de una persona, el mana estaba alrededor del mundo. El poder para controlarlo generalmente era genético. Solo 1 de cada 100 niños lo obtenían. De cualquier forma, el mana podía utilizarse de distintas maneras. Los 2 métodos más utilizados, los 2 métodos más comunes, eran potenciar y conjurar. Los potenciadores mejoraban su cuerpo utilizando el mana, permitiéndoles poseer una increíble fuerza, defensa y agilidad. Sin embargo, tenían un rango limitado. A diferencia, los conjuradores emitían mana al exterior. Les permitía doblegar el entorno como ellos quisieran. Sin embargo, ellos debían utilizar el mana del exterior, haciéndolo pasar por su propio núcleo. Nos dice que su madre era lo que ellos llamaban un desviador, o siendo más específico, alguien que era un emisor. Eran una clase rara de magos capaces de realizar hechizos curativos con el mana. Según ese libro, el primer despertar de una persona ocurría entre la pubertad y el final de la adolescencia. Esa era la época en la que el núcleo de mana se manifestaba. Creía que el mana era muy parecida al ki de su vida pasada. En su vida pasada, para formar un centro de ki, los niños debían aprender a meditar. Debían sentir los fragmentos de ki dispersos dentro de su cuerpo y utilizarlos en un solo lugar. Se preguntaba si podría ser el mismo mecanismo. Quería intentarlo. Estaba funcionando. En eso, es agarrado. Su mamá lo había encontrado. Se había dado cuenta de algo. Oh, pequeño Art, ¿acaso estás teniendo problemas para hacer popó? Madre, estoy cerca de comenzar mi viaje para convertirme en el mejor mago que ha existido en este mundo. No me hagas quedar como un niño que no puede hacer popó. Sin embargo, un olor parecía emanar de la parte trasera de Art. Ya veo. Así que no tenías ningún problema. Creo que es momento de cambiarte de pañal. Art estaba avergonzado. Al parecer, mientras se estaba concentrando, realmente se había hecho del baño. Cambiamos de escena. Vemos a la mamá de Art. Al parecer, estaba escribiendo. Ya habían pasado 2 años. Creía que cada día aprendí un poco más de Art. Creía que Art era el bebé más adorable del mundo. Creía que era un bebé muy inteligente y que debía ser estricta con él, pues no podía confiar en su esposo, Rey, pues siempre que los estaba viendo,
intentaba hacer que Art hiciera cosas extrañas, cosas que no eran apropiadas para un niño de su edad. No podía creer que intentara enseñarle a un bebé a pelear. Apenas había aprendido a gatear. Se había dado cuenta que a Art le gustaban mucho las armas. Siempre le gustaba ir a la armería. Debido a eso, en lugar de comprar 1 o 2 veces a la semana, iban cada 2 días, pues al ver que a Art le gustaba mucho ver lo que había en el pueblo, quería llevarlo a que conociera un poco más. Trataba de convencerse de que eso no era por mimarlo, sino que todo había sido por fines educativos. Viéndolo crecer tan rápido, se preguntaba cómo sería cuando creciera. Creía que como su padre había sido un aventurero, Art seguiría sus pasos, querría volverse uno. No podía evitar preocuparse. Solo esperaba que lo pensara bien, y no como los demás aventureros ingenuos, que encontraban su fin en las misiones. No entendía por qué le gustaba tanto ir al estudio. Pensaba que tal vez debía mover la cuna al estudio. Sin embargo, eso será otro día. Era de día. Art estaba en la ventana. Estaba viendo a su padre. Al parecer, este se encontraba entrenando. Ya habían pasado 2 años desde el primer viaje que hizo hacia el estudio. Ya había aprendido mucho desde ese entonces. Sin embargo, todos los días aprendía algo nuevo. Se preguntaba qué estaba haciendo su padre. Había estado concentrándose por mucho tiempo. Se preguntaba qué estaba por hacer. Había logrado levantar una roca. Se preguntaba qué tipo de conjuro mágico utilizaría. Estaba levantando las rocas. Estaba sorprendido. No lo podía creer. Su papá estaba orgulloso. Creía que era una inspiración para su hijo. ¿Acaso eso es todo lo que pudo hacer? Tanto tiempo utilizando su máxima concentración para hacer volar algo que podía haberse hecho con sus propias manos sin mucho esfuerzo. Le parecía una pérdida de tiempo. Así que estás viendo a tu papá, ¿eh? No puede ser. Ya volvió a arruinar el jardín. Su padre continuaba trabajando en el patio. Art se había dado cuenta que su padre era un potenciador. Se preguntaba en qué se convertiría él cuando consiguiera su núcleo de mana. Había visto su entrenamiento. Creía que era momento de volver a su estudio. Sin embargo, primero debía bajar. Aún era difícil utilizar ese cuerpo. Sin embargo, debía intentarlo. Su mamá se dio cuenta de eso. Tus ojos se te están cerrando, bebé. Creo que necesitas una siesta. Art no quería irse. Trataba de hacer que su mamá lo llevara a los libros. Sin embargo, ella le decía que ya era demasiado tarde, que debía tomar una siesta. Art no tenía otra opción. Se sentía mal de utilizar esos métodos. Sin embargo, era su única alternativa. Tenía que convencerla. Su mamá no podía soportarlo. Sabía que estaba siendo manipulada. Sin embargo, no podía resistir. Está bien, te dejaré jugar un poco en el estudio. Trataba de convencerse que no era una madre fácil, que todo era debido a que los bebés necesitaban jugar mucho y aprender. Art estaba avergonzado. Sin embargo, como cualquier gran guerrero, debía utilizar todas las armas en su arsenal. Continuaba investigando sobre ese mundo. Sin embargo, de repente escuchó un gran ruido. Más le vale a tu padre no haber tumbado otro árbol. Enseguida vuelvo, Art. Mi mayor logro, aparte de haber acumulado conocimiento de este mundo, es haber progresado en la formación de mi núcleo de mana. Durante esos 2 años, había juntado los pequeños fragmentos para formar su núcleo. Al fin estaba cerca. Entendía por qué tomaba tanto tiempo para que se formara naturalmente. Los fragmentos se tardaban demasiado en moverse hacia el centro de su cuerpo. Además, es una tarea muy compleja para el cuerpo y la mente. Sin embargo, todo mi esfuerzo no ha sido en vano. Al fin estoy cerca. Ya casi lo logro. Sus padres estaban fuera. Al parecer su padre había vuelto a destruir un árbol. Art estaba a punto de conseguirlo. Solo un trozo más y estaría completado. De repente, una fuerte explosión que parecía venir de la casa sorprendió a sus padres. Estaban aterrados. Art aún estaba en la casa. Al escuchar eso,
Su padre se dirigió a toda velocidad hacia la casa. No podía dejar que su hijo se lastimara. Sin embargo, no esperaba con lo que se encontraría. Al verlo, quedó atónito. No lo podía creer. Reynolds, ¿qué está pasando? Esto tiene que ser una broma. Ni siquiera tiene 3. Viendo su madre en esa dirección, quedó igualmente asombrada. Art ya había conseguido formar su núcleo. ¡Wow! Eso se sintió genial, con que así se siente tener un núcleo de mana. Incluso los árboles lucen más verdes. De repente, le pareció demasiado extraño. ¿Cómo era posible que viera los árboles si se suponía que estaba en el estudio? Viendo a su alrededor, no entendía qué había ocurrido. ¿Acaso fuimos atacados? ¿Quién se atrevería a atacar la casa de un rey? Muchas cosas habían pasado desde el año pasado. Aparte de reconstruir la casa, su mamá había empezado a enseñarle a leer. También habían empezado sus clases de escritura. Su padre había estado tratando de enseñarle lo básico de la manipulación del mana, así como la potenciación. Al principio, su cuerpo era muy débil, así que no podían hacer ejercicios difíciles. Solo era entrenamiento básico. No pasó mucho tiempo, y padre decidió que era momento de enseñarme a entrenar. Le enseñaría con una pequeña espada de madera. Recuerda lo que te enseñé. Debes igualar tu flujo de mana con la respiración, al igual que tu corazón y pulmones. El núcleo es otra parte de sus órganos. Arthur se preguntaba si esa era la forma de enseñarle a un niño. ¿Cómo podría un niño normal de 4 años entender las instrucciones tan complejas que estaba diciendo? Aún así, él ya sabía cómo pelear. Vamos, sé que puedes hacerlo. No me dejará descansar hasta que lo haga. Además, solo tengo poco tiempo para estudiar. Antes de que llegue la cena, tendré que hacerlo. Utilizaría todo su poder. Estaba sorprendido. ¿Cómo es que tenía tanta fuerza? ¿Puedo estudiar ahora? Claro, Art. Arthur estaba meditando un poco. Nos dice que la fuerza de ese mundo se medía según el color del núcleo. El núcleo comenzaba siendo negro, debido a la mezcla de sangre y otras impurezas que se mezclaban con las partículas de mana. Después, conforme el núcleo se volvía un poco más puro, las impurezas se iban filtrando. El orden era el siguiente: negro, rojo, naranja, amarillo, plateado y finalmente blanco. Cada fase estaba dividida en 3 tonos: oscuro, sólido y claro. Mientras más claro se volvía el núcleo de mana, más puro y más poderoso sería. De repente, fue interrumpido por un gran grito. Le molestaba ser interrumpido a cada rato. Era la hora de la cena. ¿Acaso no puede un bebé tener más tiempo a solas? ¿Cómo se supone que podré aprender? El padre de Arthur creía que ya era momento de que le consiguieran un tutor. Su madre no podía creer que pensara eso. Arthur apenas tenía 4 años. Tú me habías dicho que podrías enseñarle. Sí, yo lo había dicho. Sin embargo, nunca pensé que nuestro hijo de 4 años fuera tan bueno utilizando mana. Solo lo estoy retrasando. Él tiene demasiado potencial. No dejaré que mi hijo se vaya de esta casa a alguna ciudad a cientos de kilómetros. Pero Cyrus no es cualquier ciudad, y me aseguraré de que mi amigo lo cuide. Arthur estaba cansado, golpeando la mesa. Sus padres lo veían. Art, tú también puedes decidir. ¿Acaso no quieres ir a una gran ciudad y tener un maestro de verdad? ¿Qué? ¿Acaso me están dejando decidir? ¿No es demasiado preguntarle eso a un niño de 4 años? ¿Acaso no puedo ir a conocer al maestro junto con papá y mamá? Ambos se quedaron viendo. ¿Acaso dije algo malo? ¿O fue una petición demasiado difícil? Empezaron a reírse. Supongo que no pensamos en ir todos juntos. Probablemente me sentiría mejor si estoy a su lado cuando lo pongan a prueba y conozca a su maestro. Bien, en ese caso, todos iremos hacia la ciudad de Cyrus. Y así fue como se prepararían para un viaje que duraría 3 semanas. Pensé que lo había visto por algún lugar. Debería estar por aquí. Oye, Art, ya debes irte a dormir. Mañana saldremos temprano. ¿Mañana? ¿Tan rápido? Lo sé, a mí tampoco me gusta apurarme de esta manera. Sin embargo, los antiguos amigos de mamá y papá, los cuernos gemelos, también irán hacia Cyrus, así que ellos nos llevarán. Tu padre está con ellos justo en este momento. Descansa, será mejor que no te vuelva a encontrar leyendo.
Mañana te los podrás llevar. Así que lo mejor que puedes hacer es dormir. ¿Está bien, mamá? Buenas noches. Sabía que los cuernos gemelos llevaban un tiempo en la zona. Incluso ayudaron a reconstruir la casa cuando fue destruida. Por lo que sé, el grupo tiene 2 conjuradores y 3 potenciadores. Eso será de ayuda con cualquier problema que podamos encontrar. Finalmente, me iré de este pequeño pueblo. Llegó la hora de ver lo que realmente es este mundo y lo que puede ofrecer. Ya era de día. Se estaban despidiendo del pueblo. Muchas gracias por llevarnos con ustedes en este viaje. Muchachos, quiero que conozcan a mi hijo. Arthur, preséntate. Hola, mi nombre es Arthur Lewing. Gracias por venir con nosotros hacia Cyrus. Vaya, ¿qué modales? Pequeño, ¿estás seguro de que Rey es tu padre? Adam Crange, potenciador. Especialidad, lanza. Eres tan lindo. Agradece que saliste más a tu madre. Angela Rose, conjuradora. Especialidad, magia de viento. ¿Qué está pasando? Casi no puedo respirar. Angela, le estás haciendo daño. Quien lo había agarrado era Durden Walker, conjurador. Especialidad, magia de tierra. ¿Estás bien, amiguito? Viendo a su lado, solo faltaba una persona por presentarse. Ella era Yasmir Flamesworth, potenciadora. Especialidad, dagas dobles. Inclinando la cabeza, le mandó un saludo. No te preocupes, ella solo necesita acostumbrarse a ti. Es un placer conocerte, Arthur. Mi nombre es Helen Shard, potenciadora. Especialidad, arquera mágica. Bien, ya que nos presentamos, es momento de avanzar. Estaban guardando las cosas. Habían partido. El viaje había comenzado. Continuaban su camino. Se deshacían de las bestias que intentaran atacarlos. Estaba un poco cansado. ¿Cómo estás, Arthur? ¿Qué tal el viaje? No te preocupes. Esta es tu primera vez viajando así. Supongo, al menos en esta vida. Así que, tu papá ha estado alardeando todo el camino sobre que eres un mago pródigo. ¿Realmente despertaste hace un año? Adam los veía desde lejos. Oye, Reynolds, necesito estirarme un poco antes de dormir. Me dijiste que estuviste entrenando con tu hijo. ¿Te importa si juego un poco con Art? A Art no le gustaba la idea. Le parecía molesto. De acuerdo, pero ten cuidado. Acabamos de pasar de hacer ejercicios de mana y fuerza de baja intensidad a empezar a entrenar. Art no quería, sin embargo, fue tomado a la fuerza. ¿Cómo es posible que me tome? Los niños de mi edad solo deberían ser capaces de subir un tramo de las escaleras, pero supongo que no piensan que es raro entrenar con un niño de 4 años. Se preparaban. ¿Estás listo, niño? Arthur se estaba estirando. Ya sabes cómo reforzar tu arma, ¿no es así? Arthur solo veía a su padre. Quería que lo sacara de ahí. Quería ver si lo lograría entender. Sin embargo, no entendía a su hijo. Esto es inútil. Tendré que pelear. Está bien. Si es así, tendré que utilizar mi poder. Adam se reía. Adam creía que sería sencillo. Solo debía cubrir. Sin embargo, de repente, en el último momento, Arthur logró esquivar. Ya se encontraba detrás de él. Sin embargo, se estaba tropezando. Maldición. Aún no controlo mi cuerpo. Arthur se veía sorprendido. Sin embargo, esta era su oportunidad. Arthur no se dejaría vencer. Adam estaba a punto de golpearlo. Sin embargo, en ese momento, Arthur recordó la tercera ley de Newton. Cada acción tenía una reacción. Había caído. Su madre estaba preocupada. Eso fue más doloroso de lo que creí. Eso fue demasiado fuerte, idiota. ¡Qué mentira más grande! ¿Cómo puedes decirnos que no le enseñaste a pelear? ¿Qué tipo de entrenamiento infernal le has enseñado para crear ese pequeño monstruo? Bueno, en realidad, yo no le enseñé eso. ¿Acaso eso es lo que estuviste estudiando? Arthur estaba nervioso. No sabía qué decir. Sí, he aprendido esto viendo a papá y leyendo algunos de los libros. ¿Con qué libros, No importa. Tendrás que enseñarme algunas de tus técnicas. Eso es sencillo. Solo tienes que hacer unos pequeños movimientos. Los chicos del grupo lo intentaban. Sin embargo, no les podía salir. Solo hacía que se lastimaran. Ya habían pasado unos días desde el comienzo del viaje.
Durante ese tiempo, ya había pasado su cumpleaños. Los compañeros de su padre le habían regalado algunas cosas. También les habían enseñado nuevas técnicas. Había aprendido bastantes cosas. Sin embargo, Yasmín era la única que había tenido éxito aprendiendo sus técnicas. Le sorprendía que fuera tan buena aprendiendo, sobre todo las medidas de distracción. Vamos, Art, ya es hora de irnos. Voy. ¿Sabes, Art? Todavía recuerdo a tu padre metiéndose en todo tipo de problemas. Estoy seguro de que él no era el único que se metía en problemas. El ambiente en el grupo era bastante bueno. Todos se llevaban bastante bien. Art veía cómo se comportaban. Creía que era un grupo bastante bueno. Todos se llevaban bien. De repente, vio a su mamá tosiendo. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí, solo estoy un poco cansada. Estaré bien». Art había continuado estudiando durante todo el camino. No podía perder el tiempo. Sin embargo, algo le molestaba en ese momento. Esa chica, Yasmín, no lo dejaba en paz. Todo el tiempo lo estaba viendo. No debía prestarle atención. De repente, algo extraño pasaba. «¿Qué está pasando?» «Bandidos. Prepárense para atacar». Estaban empezando a conjurar. Debían prepararse. Era un gran ataque. Habían provocado una explosión. ¿Qué está ocurriendo? Tenían que defender. Maldita sea. Estamos completamente rodeados. Buena captura, chicos. Dejen con vida a las mujeres y al niño. También intenten no dejar cicatrices. La mercancía dañada hará que se venda por menos. Creía que había vivido hasta ese momento en una burbuja. Había olvidado que en todos los mundos existía basura como ese tipo. Escuchar la forma por la que los llamó le daban ganas de destruirlo. Quería sacar sus cuchillas y cortarles el cuello. Sin embargo, su madre se dio cuenta de las intenciones de Arthur. Abrazándolo, quería hacerle saber que nada le pasaría mientras ella estuviera aquí. Eso lo hizo tranquilizarse. Los bandidos empezaban a atacar. Tenemos que reagruparnos y cubrirnos. Estaban en desventaja. Durden había creado un muro de tierra para defenderlos. Algunas flechas habían entrado. Se dirigían hacia Arthur y su madre. Sin embargo, Rose logró llegar a tiempo. Los bandidos habían penetrado su defensa. Eran retenidos por Helen. El padre de Arthur también los retendría. También era un muy buen aventurero. Su sola presencia ponía nerviosos a los bandidos. Sin embargo, se había descuidado, aunque eso no sería un problema, pues lo estaban protegiendo. Entre ellos se cuidaban sus espaldas. No eran rivales difíciles, sin embargo, eran demasiados. Yasmín estaba a punto de ser golpeada. No se había dado cuenta del bandido que estaba detrás de ella. Apenas logró esquivarlo. Era un rival fuerte. Había conseguido algunas heridas. Helen estaba en desventaja. Su oponente atacaba a distancia. Arthur quería ayudar a sus nuevos amigos. Sin embargo, se preguntaba si sería de ayuda. Aún no se acostumbraba a ese cuerpo tan pequeño. Hasta ese momento, solo había peleado contra luchadores. Sin embargo, era muy distinto pelear contra un potenciador adulto. En eso, un fuerte golpe impactó contra la carroza. Su padre había sido golpeado. Estaba herido. Estaban preocupados. Arthur se preguntaba, ¿quién se había atrevido a golpear a sus padres? Era el jefe de los bandidos. Madre, por favor, debes apresurarte a curar a papá. Algo le estaba ocurriendo. Se preguntaba por qué no podría curar a padre. Al parecer no podía hacer mucho para ayudarlo. Su padre le dice que no se preocupara. Sus heridas no eran mortales, solo necesitaría un poco de curación. Le pedía a Arthur que lo escuchara. Escucha, Arthur, soy capaz de hacerle frente al líder. Sin embargo, no podré si tengo que preocuparme por protegerlos. Después de que tu madre use su curación, esos hombres malos vendrán por ella. Tienes que llevarte a tu madre de vuelta por el camino por el que vinimos. No debes de parar. Sin embargo, Arthur no quería hacerlo. ¿Qué estás diciendo? No te voy a abandonar. ¿Acaso no recuerdas cómo peleaba? Yo puedo ayudarte. Su padre solo lo veía con una sonrisa, colocando la mano en su cabeza. Le decía que él sabía perfectamente que él podía pelear. Precisamente por eso es que le estaba confiando a su madre, para que la protegiera. Además, debía de proteger el bebé que ella tenía dentro. Recordando todo lo que habían pasado y cómo se había comportado su madre, se dio cuenta
de que en verdad estaba embarazada. Pensaba decírtelo cuando llegáramos a Cyrus, pero la situación ha cambiado. Dándole un fuerte apretón para transmitirle sus sentimientos, Arthur estaba decidido. Le prometía que protegería a su mamá. Arthur, debes prepararte. Ellos tienen 4 magos de su parte. Viéndolos, el bandido estaba enojado. Querían que atraparan al sanador. No podían dejarle escapar. Era el momento. Debían de escapar. Esperaba que su padre se encontrara bien. Dense prisa. Deben de salir de este lugar. Adam se había dado cuenta de algo. Un bandido se había escapado. Se dirigía hacia ellos. Sin embargo, antes de que llegara a atacarlos, él logró defenderlos. Aún así, otro bandido estaba al acecho. Arthur se había dado cuenta de su presencia, viendo hacia atrás. La flecha se dirigía hacia ellos. Usando sus reflejos y utilizando toda la fuerza que tenía, golpeó la flecha con su espada. Su espada se había destrozado por completo. El bandido no podía creer lo que había ocurrido. Sin embargo, Ellen lo había eliminado. Le decía a Arthur que no se detuviera. Debían escapar. Creía que algo no andaba bien. Se suponía que eran 4 magos, contándolos. Se preguntaba dónde estaba el último de ellos. En eso, el jefe de los bandidos estaba gritando unas palabras. Damián, olvida el plan. No les dejes con vida. Se preguntaba qué estaba ocurriendo. De repente, un gran remolino de aire se estaba formando en el cielo. Estaban en problemas. Ese era el último conjurador. Estaba formando un gran hechizo y lo había lanzado hacia ellos. Yo podría esquivar el ataque utilizando mana. Sin embargo, no podría evitar que su madre saliera dañada. No tenía otra opción. Se disculpaba por los moretones que podría causarle, pero solo había una alternativa. Había empujado a su madre, sacándola del camino. Ella estaba asustada. Su hijo recibiría todo el impacto. Lo último que podría hacer era derribar al mago. Había recibido todo el impacto. Sin embargo, antes de haber sido golpeado, la daga que lanzó apuñaló la pierna del bandido. Estaba cayendo por el precipicio. Su última oportunidad de sobrevivir era el hilo de mana que había dejado junto a la daga. Se había incrustado junto al bandido. Era la única forma de sobrevivir y no caer por el precipicio. El bandido trataba de aguantar con todas sus fuerzas. Sin embargo, el lugar del que se sostenía se derrumbó. Ambos estaban cayendo por el precipicio. Durden había llegado. Él se encargaría de proteger a su madre. Viéndolo desde lejos, se alegraba de que al menos él lo hubiera podido salvar. Esperaba de que todos se encontraran bien. Lamentaba no haber podido llegar a ser un hermano mayor. Siempre había querido llegar a ser uno. Cambiamos de escena. Nos adentramos en los recuerdos de Arthur. Se encontraba en su habitación. Se dirigía hacia afuera. Los miembros de la casa le mostraban su respeto. Un viejillo lo saludaba. Arthur, que en ese entonces se llamaba Gray, estaba viendo las imágenes de los reyes anteriores y su propia imagen. Estaba viendo una imagen del consejo, las personas que realmente gobernaban el país, gestionaban la política y la economía, su propia imagen. Nos cuenta que en ese mundo, plagado de problemas como el descenso de la tasa de nacimientos y los recursos limitados, las guerras habían sido sustituidas por duelos y los ejércitos por reyes. Él había sido uno de ellos. El viejo quería hablar con Gray. Ya veo, así que estás admirando tu propia obra. Le dice que ser parte del consejo es algo gratificante. Sin embargo, le dice que aún envidiaba la fama y gloria que los reyes recibían después de cada victoria. Le pregunta a qué se debía su visita tan inesperada. Gray parecía estar sacando algo de su cuello. Era lo que parecía ser una medalla. Se la entregaba al viejo del consejo. Le decía que se retiraba. Ya no quería ser un rey. Estaba harto. Nos dice que había dedicado toda su vida en convertirse en el más fuerte. Sin embargo, ya no entendía el por qué lo hacía. Fama, gloria. Seguía siendo un huérfano que había perdido todo lo que tenía. Lo daría todo en esa vida por la oportunidad de regresar en el tiempo y estar otra vez con las personas que tanto quería. Estaba amaneciendo. Arthur empezaba a recobrar la conciencia. No sabía dónde estaba. Estaba sorprendido de que siguiera vivo. Sentía un gran dolor. Viendo a su lado, el bandido que lo atacó estaba al lado de él. Él no había tenido tanta suerte como él. Ver su cuerpo putrefacto le hizo tener náuseas. Había vomitado. Seguía demasiado débil.
volvió a recobrar la conciencia. El dolor había reducido, sin embargo, aún estaba débil. En eso, vio las pertenencias del bandido. Tenía algo de comida. Debía acercarse y tomarlas, si es que no quería morir. Sabían un poco mal, sin embargo, eso le permitiría sobrevivir un poco más. Ahora podría recuperarse. Ya era de día, estaba despertando. Las aves ya habían empezado a rondar sobre él. Tenían que salir de ese lugar. Aún sentía mucho dolor. Aún le costaba trabajo moverse. Le era difícil mover el cuerpo. Sin embargo, creía que si utilizaba su maná, podría al menos estar caminando. Debía dejarlo fluir por todo su cuerpo. Aún dolía, sin embargo, al menos podría moverse. Había logrado pararse. Viendo hacia el bandido, tenía algunas cosas que podrían resultarle útil. Sacó el cuchillo de su pierna, así como la mochila que él llevaba. Aún tenía que asimilarlo. Estaba sorprendido de haber sobrevivido a esa caída. Una caída tan grande. Imagen, ¿cuánto tiempo había pasado? Se preguntaba dónde se encontraba. No importa. Tengo que seguir adelante. Oh, ¿ya estás despierto? Escuchaba una voz. Se preguntaba de dónde venía. Estaba espantado. No sabía de dónde venía esa voz. No me digas que el cadáver me está hablando. ¿Qué tal tu cuerpo? La voz continuaba hablándole. No sabía cómo reaccionar. No te preocupes. El cadáver no revivirá, si eso es lo que te está preocupando. Estaba aliviado. Sin embargo, no debía bajar la guardia. No importaba lo tranquila y respetable que sonara esa voz. No podía confiar en una voz desconocida. ¿Quién eres? ¿Fuiste tú quien me salvó? No había nadie más que un conejo que estaba huyendo del lugar. Así es, fui yo quien te salvé. Sin embargo, si quieres que responda a tu primer pregunta, lo averiguarás una vez que llegues a mi morada. Parece que tienes demasiada confianza en que intentaré encontrarte. Bueno, haz lo que quieras. Después de todo, soy el único capaz de llevarte a casa desde este lugar. Escuchando sus palabras, volvió a entrar en razón. Quería volver a su casa. Rey, Alice y los cuernos gemelos, su nuevo hermanito. Se preguntaba si estarían bien. ¿Acaso llegarían a Cyrus a salvo? Pensando en todo eso, un poco avergonzado, le pide a la persona de la voz si podría decirle cómo llegar hasta donde se encuentra. Al ver cómo cambió de opinión, no pudo hacer más que reír. Arthur Lewin, veo que te has dado cuenta de tu situación, aunque es de mala educación referirte a una dama como señor, pero tu actitud es buena, así que te diré cómo llegar. Estaba sorprendido. Se preguntaba cómo sabía todo sobre él. Ella, sin darle tiempo de pensar, le dice que le mostrará cómo es que sabe todo. Quería mostrarle cómo llegar hasta donde se encontraba. Te aconsejo que te pongas en marcha. Te convendría llegar antes de que se vaya la luz. Cuando llegó el atardecer, su condición física había mejorado bastante. Solo le habían quedado algunos dolores. No podía evitar pensar qué clase de magia habría utilizado para salvarlo de la caída. ¿Cómo pudo saber que estaba cayendo? ¿Por qué solo decidió salvarme a mí? Entre más se lo preguntaba, más dudas tenía. De repente, percibió un sonido. Espero que sea lo que creo que es. Al verlo, estaba feliz. Al fin había encontrado un poco de agua. Quería relajarse un poco y limpiar su ropa. La voz se reía de él. Creía que era bastante despreocupado. Al saber que lo estaban viendo, Arthur se puso un poco avergonzado. No te preocupes. Después de todo, no hay mucho que ver. Arthur sentía cómo sus palabras lo atravesaban. No debía desanimarse. Solo eran palabras. Debía mantenerse calmado. No podía dejar que le afectara. La voz se disculpaba por haberlo hecho sentir mal. Arthur trataba de calmarse, diciendo que ese cuerpo aún no estaba desarrollado. Eso era todo. Había pasado un rato. Creía que por su posición, debía encontrarse cerca del territorio de los elfos, ya que había caído cerca de la montaña, que se encontraba hacia el este. Sin embargo, no veía la niebla por la que el bosque de Shire era conocida. Estaba un poco más calmado. Solo había encontrado hasta el momento pequeños animales. Sus temores de viajar a través de los bosques de las bestias estaban desapareciendo. Aunque era un poco extraño, se preguntaba cómo era que un lugar tan rico en mana como ese lugar no tuviera ninguna bestia de mana. Tenía que darse prisa. Creía que era una lástima que no pudiera quedarse y absorber un poco de mana. Necesitaba regresar con sus padres, con su madre embarazada. Seguramente, el estrés de mi posible muerte
Podría ser peligrar al bebé. Esperaba que aún siguieran con vida. Me alegra que haya sido capaz de llegar a salvo, sin saber a quién se debería referir. Intentó saludar al montón de rocas que estaba frente a él. Podría haber sido interesante si fuera en verdad ese montón de rocas. Sin embargo, yo me encuentro dentro de la cueva. La voz le decía que se dirigiera hacia adentro. Estaba un poco nervioso. Sin embargo, no tenía otra opción. Padre, madre, pronto estaré en casa. Estaba a punto de llegar. Cuidado por donde pisas, decía la voz. Se había tropezado. Estaba por caer. Era una gran caída. Esperaba poder sobrevivir. Había vuelto a tener suerte. Se preguntaba por qué la voz no le había avisado antes de que se cayera. Se sacudió un poco la ropa. De repente, lo que vio lo había dejado completamente sorprendido. No lo podía creer. ¿Quién era esa persona? Estaba aterrorizado. Niño, por fin nos conocemos. Levantándose de su asiento, esa persona se dirigía hacia él. Tenía lo que parecía ser unos cuernos y una gran armadura. ¿Qué debía hacer? Debería cerrar un poco la boca, o podrían entrarte bichos dentro de ella. Creía que estaba acabado. Sin embargo, la persona de repente se paró. Le estaba dando la mano. Me llevará un tiempo abrir la brecha dimensional lo suficientemente poderosa como para teletransportarte a tu casa. Hasta entonces, en este lugar hay plantas especiales que pueden ayudar a nutrirte. Estaba aliviado de que esa persona no le hubiera hecho nada. Viendo alrededor, veía las plantas que se encontraban en ese lugar. Esta luce bien. Seguía intranquilo. Recordaba los momentos que vivió junto a su familia. No podía pensar así. Debía tranquilizarse. De repente, esa persona estaba detrás de él. Quería recomendarle que tomara otra fruta, pues esa sabía mal. Sin embargo, había espantado a Arthur. Aún no se acostumbraba a su gran presencia. Estaba avergonzado. Estaba comiendo un poco. Viendo a la persona, creía que podría ser un poco de conversación. Sé que me dijiste que eres una dama, pero ¿hay alguna forma en la que te pueda llamar? La persona le dice que se llama Silvia. ¿Con que te llamas Silvia, ¿Te importaría si te hago una pregunta? Silvia estaba de acuerdo, aunque le dice que podría no ser capaz de contestarle a todo lo que le pregunte. Al fin se sentía un poco tranquilo sentado con Silvia. Estaba empezando a hacerle preguntas. Le había preguntado todas sus dudas que tenía desde el momento de su caída. ¿Dónde se encontraban? ¿Por qué se encontraba ahí sola? ¿Cuál era su lugar de origen? ¿Cómo se había hecho esa herida? ¿Y por qué lo había salvado? Tu primera pregunta es muy fácil. Este lugar es una pequeña zona situada entre los bosques de las bestias y el bosque de Ayrshire. Nadie conoce este lugar porque he estado protegiéndolo de cualquier persona que se acercara, aunque en realidad eso muy rara vez ha sucedido. Arthur, tú eres el primero en entrar en este territorio. Un poco más calmado, le dice que ella puede llamarlo Art. Mi familia me llama Art, así que puedes llamarme así también. Ella estaba de acuerdo. Ahora iba a contestarle su segunda pregunta. Ella estaba en ese lugar sola, porque ya no tenía nadie con quien estar. Tenía demasiados enemigos, y estaban desesperados por lo que ella tenía. Ya no podía confiar en nadie. Le dice que en su última batalla que tuvo contra sus enemigos, le habían hecho esa herida, antes de que se pudiera escapar. Y por último, para responder a su última pregunta, el por qué lo salvó, le dice que fue porque demostró su valor y sacrificio, y eso la conmovió, aunque tal vez le dice que eso haya sido simplemente porque se sentía sola. En realidad no entendía del todo por qué. Le pedía disculpas, pero debía retirarse por esa noche. Su herida estaba infectada y debía de prepararse para el día de mañana, pues intentaría crear la brecha dimensional. Arthur estaba de acuerdo. Mientras veía su imagen yéndose del lugar, en su armadura negra, no podía evitar pensar lo solitaria que parecía. Por último, antes de irse, le dice que con sus poderes no es capaz de saber exactamente a dónde fue que fueron. Sin embargo, le dice que su familia se encontraba a salvo y que no debía preocuparse. Escuchar sus palabras lo tranquilizaron. Estaba aliviado. Aún tenía una familia, seres importantes por los quien luchar. Estaba agradecido con Silvia. Durante esos días, Arthur había estado practicando. También había estado conviviendo con Silvia. Cuando ella no estaba ocupada, los dos podían pasarse horas platicando. Las horas se habían convertido en días, esos días en semanas, y sin darse cuenta, pasaban cada momento en compañía del otro. Aunque Silvia no se lo dijera, él había llegado a comprender qué tipo de persona era ese misterioso ser. Había pasado un tiempo. Vemos a Arthur meditando.
Después de haber pasado tanto tiempo con Silvia, contrario a su imagen, era una persona muy amable, una persona paciente y cálida. Siempre se preocupaba por él, le recordaba mucho a su madre, una persona que podía ser amable, pero que lo regañaría cuando se equivocaba. Acababa de recordar algo. La imagen de los bandidos seguía en su mente. Estaba furioso. Creía que ellos se merecían las peores muertes si se habían escapado con vida. Quería terminar con todos ellos. De repente, Silvia se dirigía hacia él. Le había dado un golpe. No entendía por qué lo había golpeado. ¿Por qué lo hiciste, Arthur? Puede que no estés equivocado en que esos bandidos merecen morir. Por esa misma razón, yo elegí no salvar al mago con el que caíste. Sin embargo, dejar que tu corazón se llene de odio y venganza solo te hará daño. En su lugar, mejor continúa viviendo con orgullo y mira hacia adelante. En tu camino te toparás con desgracias, pero no debes dejar que tu dolor y tu rabia contaminen tu mente. Aprende de esas experiencias y encara tu futuro con una sonrisa. Solo entonces saldrás realmente victorioso. Aún así, ella comenzaba a disculparse. Esperaba no haberlo golpeado demasiado fuerte. A Arthur le parecía demasiado extraño. Alguien que parecía la misma personificación del mal le estaba dando un sermón de moralidad. De repente, volvió a sus sentidos. Silvia lo estaba llamando. Le preguntaba por qué no se comía alguna fruta. ¿Acaso hay algún problema? Arthur se disculpaba. Le dice que se encuentra bien. Mientras comía y observaba a Silvia, se dio cuenta de algo. Silvia, tu herida parece que está empeorando. Silvia le dice que no debería preocuparse, pues su herida se infectaba de vez en cuando. Además, quería preguntarle una cosa. Según la información que sabía, los humanos normalmente despertaban entre los 12 y 13 años. Estaba sorprendida que él hubiera formado su núcleo de mana y que era capaz de utilizar su mana de una forma demasiado eficiente. Estaba sorprendida. ¿Cómo es que él era mejor que magos que estaban completamente formados? Arthur estaba halagado. Bueno, mis padres dicen que soy un genio. Viendo la situación, Silvia le dice a Arthur que cree que entonces podría aprender algo. Arthur le pregunta de qué se trata. Ella le dice que a meditar y absorber mana mientras se mueve. Ella creía que si era lo suficientemente bueno, también lo podría hacer mientras lucha. Arthur estaba sorprendido. ¿Cómo es posible que puedas hacer eso? Bueno, los humanos tienen mentalidad muy lineal en lo referente al mana. Simplemente trata de empezar con movimientos pequeños y sin mucho sentido. Empieza a trabajar desde ahí. Se preguntaba si podría hacerlo. Lo intentaba, pero justo después de condensar un poco, se desvanecía su poder. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Ella le dice que las bestias de mana aprendían a hacerlo de forma natural, pero, a diferencia de ellos, los humanos despertaban mucho más tarde, y sus cuerpos no eran capaces de hacer ese tipo de multitarea. Le dice que considerando que eso no se aplicaba con él podría llegar a conseguirlo si practicaba lo suficiente. Escuchar sus palabras lo motivó. Quería intentarlo. El entrenamiento sería difícil. Había fallado en bastantes ocasiones. Practicar esa habilidad significaba ser capaz de luchar correctamente, mientras que al mismo tiempo mantenías el flujo de mana constantemente. Era una habilidad bastante difícil. Al parecer estaba empezando a conseguir lograrlo. Estaba emocionado. Quería avisarle a Silvia que lo había conseguido. Sin embargo, de repente, Silvia había caído sobre el suelo. No se movía. No entendía qué ocurría. Estaba preocupado por ella. Se acercó corriendo hasta donde ella se encontraba. Silvia, ¿qué está pasando? ¿Te encuentras bien? Viendo el suelo, estaba completamente lleno de sangre. Silvia, debes de aguantar. Aguanta aunque sea un poco más. Trataba de levantarla. Quería darle la vuelta para ver cómo estaba. Tu herida, ¿cómo es que empeoró tan rápido? Una extraña luz estaba al lado de él. Así que es por eso, recordando todos los momentos que pasó con ella, se había empezado a encariñar. Estaba empeorando. Se preguntaba por qué lo hacía. ¿Por qué se había ofrecido a crear el portal? Debido a eso, su herida estaba empeorando. ¿Por qué tuvo que hacerlo? Pensar en ello lo ponía triste. Mientras pensaba en ello, Silvia lo abrazaba. ¿Cómo podía eso estar bien? Estaba muriendo por su culpa. ¿Por qué lo hacía? Lloré. Lloré durante más tiempo del que quisiera admitir. Por primera vez desde que llegó, había llorado como el niño que era. Arthur, ¿ya te calmaste un poco? No nos queda mucho tiempo juntos, y odiaría malgastarlo mientras tú te culpas por esto. Silvia quería que dejara de sentirse triste. No quería que se sintiera culpable. ¿Cómo no puedo sentirme mal?
Básicamente te estás sacrificando por mí, solo para que me reúna con mi familia. Al contrario, Art, no deberías sentirte mal. Tú fuiste el que me permitió abandonar esta cueva un poco más rápido. Sus palabras solo lo hicieron sentir peor. Mi nombre realmente no va bien con esta forma, ¿no lo crees? De repente, su piel se estaba desmoronando. Unas grandes alas estaban surgiendo de esa piel desmoronándose. Una gran figura blanca salía de ella. Arthur estaba sin palabras. Una bestia que parecía ser un dragón estaba frente a él. Ahí lo tienes. ¿No crees que ahora parezco más como una Sylvia? Sylvia, ¿acaso tú eres un dragón? Sí, así es. Supongo que soy lo que los humanos llaman dragón. Pero ahora que estoy en esta forma, tenemos muy poco tiempo para charlar. Tengo que utilizar mi forma original para poder terminar este portal. Pero ahora que mi disfraz se ha ido, ellos vendrán pronto. Arthur no entendía quién estaba por venir. El portal estaba terminando de formarse. Arthur, debes escucharme atentamente. Hay un par de cosas que tengo que decirte antes de que nos separemos. De repente, un gran huevo de colores apareció frente a él. En ese momento sentía que no podía pensar bien. Sentía que apenas podría ser capaz de soportarlo. Sylvia estaba arrancando una de sus plumas. Se la estaba dando a Arthur. Le pedía que envolviera el huevo con eso para esconder su aura. Sylvia, ¿qué estás tratando de decirme? No es momento para hablar, chico. Debes de soportar una cosa más. Sylvia había tocado a Arthur. De repente, sus brazos estaban brillando. ¿Qué me está ocurriendo? Sylvia, ¿qué fue lo que me hiciste? Tranquilo, Arthur. Con esto, todo se desvelará cuando llegue su momento. Viendo el estado en el que se encontraba, y principalmente, viendo sus ojos, Sylvia se veía demasiado enferma. Ahora, solo me falta abrir el portal. No he tenido el tiempo para hacerlo directamente a tu casa, pero deberías llegar a algún sitio con humanos cerca. Por favor, date prisa. Arthur no sabía cómo reaccionar. Entonces, ¿me estás diciendo que tengo que dejarte? La cueva en la que se encontraban estaba empezando a retumbar. Rocas estaban cayendo del techo. Sin embargo, antes de que lo lastimara, Sylvia lo protegió. Señorita Sylvia, te aconsejo que dejes de ser tan obstinada y que te entregues. Ríndete en este momento y puede que él te cure tu herida. Viendo a la persona que apareció, se parecía a la antigua forma de Sylvia. Esa persona continuaba hablando. Sin embargo, de repente se detuvo. Sylvia había utilizado su poder. Arthur, tengo una pequeña confesión que hacerte. En realidad, prolongué intencionadamente el hechizo de teletransportación para poder pasar un poco más de tiempo contigo. No te pediré que me perdones, pero sí quisiera pedirte una última petición. Espero que puedas aceptarla, aunque sea por una sola vez. ¿Podrías llamarme abuela? Sus palabras estremecieron a Arthur. Por favor, no digas eso, solo ven conmigo. No sé qué fue lo que hiciste, pero en este momento, todo lo que importa es que podemos irnos de ahí. Tenemos que aprovechar mientras el tiempo está paralizado. Viéndolo con lágrimas en los ojos, Sylvia le dice que no podía hacer eso. Tenía que quedarse en ese lugar, apartándolo de su lado. Lo único que podía hacer era empujarlo hacia el portal. Hasta pronto, Art. Fue un gusto conocerte. No, Sylvia, no lo hagas. Viéndola a lo lejos, se sentía triste. Como últimas palabras, llamó a Sylvia como ella quería que lo llamara, abuela, dejándole una gran sonrisa a ella. Gracias, Arthur, mi pequeño. Había sido teletransportado al bosque. No sabía dónde estaba. Se sentía triste. No volvería a ver a su amiga. Sentía rabia. Gritaba del dolor. Una vez más, estaba perdiendo a la gente que quería. Cambiamos de escena. El sol había salido por completo. Su mente aún estaba llena de recuerdos sobre los 4 meses que estuvo con Sylvia. Había pasado un largo tiempo con ella. Sin embargo, aún le parecía corto. Ella lo trató como uno de su familia. Le enseñó muchas cosas que necesitaba saber sobre ese mundo. De repente, sintió una extraña sensación en su cuerpo. ¿Qué me está pasando? De repente, la voz de Sylvia estaba volviendo a aparecer. Sorprendido, trató de hacerle preguntas. Esperaba que aún se encontrara bien. La voz le dice que está en lo correcto. Ella es Sylvia. Sin embargo, le dice que si está escuchando esa voz, significa que le mostró quién era realmente. Arthur se dio cuenta de qué tipo de mensaje se trataba. Era su despedida, el último mensaje que ella le había dejado. Sé que te puede parecer muy frustrante. Estás algo más cerca de estar listo para saber toda la verdad. Tu cuerpo es la de un niño que apenas ha pasado los 4 años, y aunque tu núcleo de mana ya ha progresado hasta la fase rojo oscuro,
Todavía no eres lo suficientemente fuerte. Como regalo de despedida, te he pasado mi voluntad especial. Tu futuro desarrollo como mago dependerá de lo bien que seas capaz de usar mi regalo. A Arthur no parecía interesarle lo que decía. ¿Qué importa ese regalo? Hubiera preferido que te hubieras quedado a mi lado. La voz le decía que sabía que podría sentirse así. Imaginaba lo que sentiría: dolor, ira, culpa. Sin embargo, le recuerda que en esa vida él tenía una familia que cuidar y tenía un propósito que cumplir. Esperaba que aprovechara la alegría y la inocencia que conllevaba la infancia y que pudiera en un futuro convertirse en un hombre del que tanto ella como su familia se podrían sentir orgullosos. Le dice que en el futuro tendrá más información sobre ella cuando su núcleo de mana pase a la fase blanca. En ese momento, ella le explicaría todo. Hasta entonces, se despedía de él. Rey Grey. Sus palabras lo impresionaron. Ella logró descubrir su verdadera identidad, su pasado. Aún seguía teniendo muchas dudas. Se preguntaba desde qué momento ella había conocido su identidad. ¿Cómo es que siquiera lo había descubierto? Sin embargo, de una cosa estaba seguro: si solo se hubiera centrado en pelear y en la venganza, esta vida no sería diferente a la anterior. Debía seguir adelante. Sin embargo, no sabía hacia dónde dirigirse. Estaba completamente perdido. Empezó a cargar un poco de mana y, corriendo a gran velocidad, se dirigió hacia un árbol que estaba frente a él. Quería saber en qué lugar se encontraba. Incluso con mi mana mi visión es limitada. Sin embargo, estaba seguro de que se encontraba en el bosque de Elshire, en lo más profundo de él. Comenzó a saltar entre las ramas. Había aprendido mucho gracias a Sylvia. Ahora era capaz de utilizar más mana del que antes podía, incluso aunque no utilizara la técnica que ella le enseñó. No estoy seguro por qué ella me envió a este lugar. Sylvia dijo que yo llegaría a un sitio donde había humanos cerca. Creía que debía echar un vistazo. De repente, un gran ruido llamó su atención. ¿Qué fue eso? Eso pareció el sonido de un humano. Se apresuró hacia el lugar del ruido. Parecía ser que se trataba de una carroza. Esperaba que lo dejaran viajar con ellos. Sin embargo, algo extraño estaba sucediendo. Se apresuró hacia allá. Era demasiado sospechoso. Potenciando su audición, esperaba escuchar lo que pasaba. Estaban tratando de callar a una persona. Escuchó un golpe. Algo malo estaba sucediendo. Debemos prepararnos para irnos. Solo nos quedan un par de días para abandonar este maldito bosque. Esos bandidos estaban planeando irse. Oye, jefe, es cierto que las niñas elfas valen mucho dinero, ¿no? Además, ella es una cría. Seguramente será virgen. Nos darán mucho dinero por ella. Al escuchar su conversación, Arthur sintió un profundo odio hacia ellos. Eran traficantes de esclavos. En sus manos, sostenían a una pequeña niña. Viendo desde lejos, Arthur quería salvar a la chica. Además, creía que si podía conseguir uno de esos perros del bosque, aumentaría su probabilidad de salir del bosque. En cuanto a los traficantes de esclavos, creía que podía utilizarlos para quitarse la presión de todo lo que le había pasado últimamente. Necesitaba idear un plan. Primero necesitaba deshacerse de los traficantes. Imagen. Debía aguantar. No podía atacarlos directamente. Incluso en su estado actual, luchar contra 4 bandidos él solo sería un suicidio. Esperaba el momento apropiado. Por lo mientras, reuniría la fuerza necesaria para hacer su movimiento cuando ellos bajaran la guardia. El momento había llegado. Debía prepararse. Tomando lo que parecía ser una semilla, la lanzó hacia un árbol, llamando la atención de los perros. Al hacerlo, logró que los perros empezaran a ladrar, llamando la atención de los bandidos. Hazles callar antes de que despierten a todo el bosque. Su plan estaba funcionando. Había logrado separarlos. Puede que sea débil, pero conozco las técnicas de mi vida pasada. Era momento de atacar. No le había dado tiempo de reaccionar. Uno menos. Faltaban 3. Esta vez sería más fácil. Había conseguido un arma. Además, había alimentado a los perros. El otro bandido sentía que algo andaba mal. Los perros ya se habían callado. Se preguntaba por qué su compañero tardaba tanto en volver. Creía que podría estar orinando. Sin embargo, no se esperaba que su final se acercaba. Sintió un inmenso dolor. Arthur ya se encontraba detrás de él. Al igual que su compañero, no pudo hacer nada. Debía apresurarse. Luchar con ese cuerpo era demasiado agotador. Debía encontrar a los otros 2 rápidamente. De repente, un gran ruido salió de la carroza.
La chica estaba pidiendo ayuda. Ese era un mal momento para gritar. Eso volvía las cosas más difíciles. Los otros bandidos ya se dirigían hacia allá. Trataban de buscar a sus compañeros. Sin embargo, no los encontraban. El pelón se dio cuenta del movimiento de Arthur. Antes de que lo atacara, logró desviar su ataque, aunque todo era parte del plan, pues lo había atacado del lado contrario. Rápidamente le avisó a su compañero. Le avisaba que tuviera cuidado, pues el chico era un mago. Con que un niño mago, Creía que tenía mucha suerte. Ven, amiguito. No me gustaría lastimarte accidentalmente. Después de todo, seguramente valdrás mucho dinero. ¿Qué te parece? ¿Por qué no vienes hacia acá? Creía que incluso podría conseguir más dinero que por la elfa. Usando su poder, rápidamente se puso detrás de Arthur. Lo había tomado por sorpresa. Era bastante fuerte. Arthur le lanzó una piedra, haciendo que se molestara. También le lanzó su daga. Sin embargo, este fácilmente la atrapó. Estaba preocupado. No pensaba que sería capaz de atraparla. Ver lo bueno que era Arthur lo hizo emocionarse más. Le estaba devolviendo el ataque. Era rápido. Imagen. Estaba en problemas. El bandido estaba a punto de tomarlo. Te dije que debías rendirte. No puedes hacer nada con tu pequeño cuerpo. Estaba en problemas. Solo le quedaba una opción. Debía utilizar la magia. Antes había utilizado el mana para formar una espada. Creía que de esa manera había creado mana de viento. Esperaba que utilizando los mismos principios pudiera crear mana de fuego. Si lo condensaba, podría tener una oportunidad. Colgándose del bandido, esperó que su plan funcionara. ¿Qué está pasando? El bandido se preguntaba qué estaba ocurriendo. De repente, una explosión impactó en su mano. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Esta vez estás muerto. No me importa si tengo que vender tu cadáver. Hasta aquí llegaste, niño. Arthur ya se encontraba detrás de él. Lo había conseguido. Se había deshecho del último bandido. Solo le faltaba terminar con el pelón. Todo había acabado. Estaba abriendo la carroza. Vamos, sal de ahí. Este es un lugar seguro. Ahora puedes volver a casa. La chica aún estaba aterrada. Al fin la había liberado. Antes de salir, decidió taparle los ojos. No quería que viera el desastre que había hecho. La chica le preguntaba por qué lo hacía. Arthur le dice que había cosas que los niños pequeños no podían ver. La chica estaba confundida. Al fin estaban saliendo de ese lugar. Creo que ya deberíamos de estar lo suficientemente lejos. Ya puedes mirar. La chica al fin podía ver con claridad el rostro de Arthur. Sonrojada y un poco avergonzada, trataba de darle las gracias. Sin otra cosa que hacer, Arthur se despedía de ella. Sin embargo, antes de que pudiera irse, la chica lo tomó de su playera. No quería que la abandonara en el bosque. ¿Qué esperas que haga? Yo también necesito llegar a casa. Ya no deberías preocuparte por esos tipos malos. Ya no podrán perseguirte. Además, ¿acaso no los elfos están seguros en este bosque? La chica le dice que no. Le dice que eso solo sucedía con los adultos. Si se quedaba sola, estaba seguro de que las bestias lo atacarían. Arthur no podía creer en qué situación se había metido. Ahora tendría que actuar de niñera. Está bien, está bien. ¿Al menos sabes cuánto se tardaría en llegar desde aquí hasta donde vives? La chica le dice que no sabe. Arthur no lo podía creer. Quería dejarla en ese lugar. Sin embargo, sabía que no la podía abandonar. Está bien, te llevaré hasta tu casa. Esperemos que no tome demasiado tiempo. La chica estaba alegre. Debía tomar todo lo que pudiera para el viaje. No sabía cuánto tiempo se tardaría, ni el tiempo que le tomaría volver de vuelta. Era una lástima que no pudiera llevarse el carruaje. Intentar llevarlo solo les causaría problemas. Esperaba que los elfos tuvieran algo que le permitiera volver de regreso. Estaba regresando a donde se encontraba la chica. Le trajo unas prendas que pensaba que eran suyas, además de un abrigo. Le decía que debía ponérselo, pues en la noche probablemente habría frío. La chica estaba agradecida. Arthur le prometía que la llevaría hasta su casa. Durante el camino, él había aprendido más sobre la chica. La chica se llamaba Tessia Eralit. Arthur le contó cómo había llegado hasta ese lugar y respondió varias de sus dudas sobre el reino de los humanos. Tessia quería saber si era cierto que los hombres humanos eran unos pervertidos y tenían más de una esposa. Arthur no sabía cómo responder. Se preguntaba de dónde había sacado esa información. Pasaban los días. Imagen. También había descubierto un poco cómo era la vida en Eleanor. Imagen. Tessia aún seguía con dudas sobre los bandidos. Sin embargo, Arthur le decía que no debía preocuparse por ellos, nunca más. Eso la hacía sentir tranquila.
¿sabes? Creo que deberías dormirte. ¿Qué? ¿Pero qué hay de ti? Yo me quedaré para hacer la guardia. No te preocupes por eso. Quería aprovechar el tiempo para descubrir la voluntad que Silvia le había comentado. De repente, Tessia lo interrumpió de sus pensamientos. ¿Estás seguro de que no necesitas descansar? El abuelo me dijo que nunca compartiese una cama con un niño, pero ten por seguro que nunca te delataré. No, está bien. No pasa nada. En realidad no tengo mucho sueño. Tessia estaba un poco nerviosa. Parecía espantada. Bueno, verás, solo lo recordé. Escuché que era más probable que las bestias aparecieran si veían que era solo un niño. Por eso creía que la mejor opción sería que estuvieras aquí adentro conmigo. Tessia estaba muy avergonzada. Arthur creía que era muy tierna. No es que esté asustada, ¿sabes? Es solo que... Está bien, lo entiendo. Deberías descansar. Arthur se había quedado junto a ella. Tessia se le quedaba viendo. Lo jaló de su pantalón. Viéndola, Arthur sabía que estaba asustada. Trató de tranquilizarla dándole una sonrisa, permitiéndole descansar. Creía que Tessia había pasado por muchas cosas. Ya estaba amaneciendo. Habían continuado su camino, sin saber hacia dónde se dirigían. Solo sabían que ya había pasado bastante tiempo. Esperaba que pudieran llegar pronto. Tessia al fin se había deshecho de sus miedos, aunque aún no sabía cómo tratar con Arthur. Constantemente se ponía nerviosa. Sin embargo, era una buena persona. Aún estaba preocupado por su familia y cómo volvería a casa, así que no podía sentirse tan bien. Solo esperaba que las cosas mejoraran. De repente, algo extraño estaba pasando. Sentía un fuerte dolor en su pecho. Durante todo el camino había sentido ese dolor. Extraños dolores que provenían de su núcleo de mano. Era un dolor demasiado fuerte e impredecible. Cada vez eran más insoportables. Tessia se preocupaba por él. Sin embargo, siempre que le pasaba, Arthur trataba de esconderlo. Tessia estaba muy preocupada. El dolor ya era demasiado insoportable. No sabía si podría aguantar. Mientras tanto, Tessia estaba cada vez más preocupada. Cada vez los dolores eran más frecuentes. No sabía qué hacer, o si debía decirle a Tessia. Sin embargo, no quería hacer que se preocupara. Un día más había acabado. Creía que ya se estaban acercando. Tessia cada vez más reconocía los alrededores. Aún así, no podían avanzar muy rápido, pues Tessia no podía aguantar el ritmo del viaje. Constantemente Arthur trataba de ayudarla. En cuanto a él, a pesar de tratar de soportar los dolores, utilizando mana, cada vez le era más difícil esconderlos de Tessia. Esperaba poder llegar antes de que se diera cuenta. Tessia quería preguntarle algo a Arthur. Ya que nos hemos vuelto amigos más cercanos, ¿crees que podría llamarte Art, tal y como lo hace tu familia? Él solo le dice que no le importa. Tessia estaba sorprendida. ¿Qué? ¿Acaso no era lo que esperabas? Lo siento, me olvidé de quién eras. Sería todo un honor, Su Alteza, si usted se dirigiera a mí, un humilde campesino como Art. Ya estás hablando otra vez como un viejo raro. Bueno, al menos eso es mejor que ser un llorón que ni siquiera podía hacer del baño sin tenerme cerca con los ojos y las orejas tapadas. Tessia estaba furiosa. Ya no aguantaba sus burlas. De repente se dieron cuenta de algo. ¿Acaso es lo que creo que es? Arthur, creo que vi algo. Ven, vamos a ver. Cada vez estaban más cerca. A pesar de la diferencia de la edad mental, habían logrado hacerse cercanos. Estaban comenzando a seguir las marcas. De repente, Tessia estaba muy contenta. Arthur, hemos llegado. Tocando el gran tronco que estaba frente a ella, diversas luces empezaron a surgir. La puerta se estaba abriendo. Tessia le pedía a Arthur que viniera con ella. Al fin habían llegado. El reino de Eleanor era impresionante. Al llegar, la gente de los alrededores comenzaba a verlos extraño. Era un lugar espectacular. Las palabras no le hacían justicia a la imagen que tenía frente a él. Repentinamente, magia de viento empezaba a acumularse frente a ellos. Arthur se había puesto en guardia. Tessia trataba de tranquilizarlo. Lo que parecían ser unos caballeros aparecieron frente a ellos. Damos la bienvenida a la princesa real. Arthur no podía creer lo que escuchaba. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Acaso se refieren a ti? Tessia asintió tímidamente. Los caballeros mostraban su respeto. Su padre y su madre se dirigían hacia ella. El rey y la reina, y junto a ellos, su abuelo, una persona que estaba presente en todos los libros de historia.
quien solía ser el antiguo rey de Eleanor y lideró la última guerra contra los humanos, contra el reino de Sapien, estaba feliz de volver a ver a su nieta. Viendo la escena que se formó, Arthur animó a Tessia para que fuera con ellos. La familia al fin se había reunido. Arthur estaba conmovido. Se preguntaba si sus padres reaccionarían así cuando lo vieran. Gracias por tu apoyo, niño. No solo como el rey de Eleanor, sino como padre de esta pequeña. Por favor, acompáñanos a nuestra casa como gesto de gratitud. Le decía que podía descansar y que después les podría contar lo que pasó. Esa persona parecía ser amable, pero en realidad, al ver sus ojos, podía darse cuenta de que no era una petición, sino una orden. En eso, Tessia lo jaló del brazo, sorprendiendo a todos los que estaban a su alrededor. Vamos, Arthur, hay muchas cosas que quiero enseñarte. Al averiguar que Tessia era la princesa, esperaba que su casa fuera impresionante. Sin embargo, lo que veía lo dejó sin palabras. Al ver todo a su alrededor, se preguntaba en qué tipo de novela sentimental había acabado. Dentro del castillo, la reina le avisaba a los sirvientes que el chico era su invitado. Les pedía que lo llevaran a la habitación para que se bañara y descansara. Arthur agradecía su amabilidad. Sin embargo, primero quería explicarles lo que pasó. Se habían reunido en el salón. Esperaban con ansias lo que Arthur les diría. Me presento. Mi nombre es Arthur Leywin. Vengo de un humilde pueblo en el reino de Sapien. Es un honor para mí estar en presencia de la familia real. Le era un poco vergonzoso hablar así. Sin embargo, tenía que mostrar una buena imagen. No quería que lo trataran como un niño. Si no, la conversación no avanzaría. El rey estaba impresionado. A pesar de que dijera que viene de un lugar humilde, le parecía muy maduro y educado. Le pedía que por favor continuara con su historia. Fue así como comenzó a contar su historia sobre cómo llegó hasta ese lugar, omitiendo algunos detalles, pero diciéndoles que fue separado de su familia tras haberse topado con unos bandidos. No les mentía, simplemente no les contaba toda la verdad. Inevitablemente, mientras la historia llegaba al momento en el que se topó con su hija, el ambiente de la sala había cambiado. ¿Traficantes de esclavos? Debía haber sabido que se trataba de humanos. Arthur, molesto, le respondió al rey. Rey Alduin, con todo respeto, traficar con esclavos es una profesión, no una raza. Los guardias, al ver su comportamiento, se habían vuelto hostiles. Sin embargo, el abuelo les pidió que bajaran sus armas. El anciano sospechaba del niño. Entonces, así que viste a esos traficantes de esclavos llevarse a mi nieta, y tú, como un niño, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Acaso negociaste con ellos? ¿Le suplicaste piedad? Nada de eso, anciano Byron. Aunque sea solo un niño, también soy un mago. Me deshice de los traficantes de esclavos y rescaté a su nieta. Uno de los guardias se había puesto furioso. Creía que los estaba engañando. Sin embargo, el anciano, con una mirada penetrante, hizo que se calmara. Bueno, últimamente no me importa si me creen. La realidad es que la princesa Tessia ha regresado sana y salva. Ahora, todo lo que deseo es regresar a Sapien con mi familia. Tessia no podía creer que Arthur ya se quisiera ir, sorprendiendo a su madre por su comportamiento. Se les hacía raro que su hija actuara tan cómodamente. Su abuelo estaba sorprendido por el chico. Pero princesa, conociendo la historia de este lugar, no creo que sea apropiado para mí, un humano, quedarme en este lugar durante mucho tiempo. Además, mi prioridad en este momento es asegurarme de que mi familia se encuentre bien y que ellos sepan que yo también me encuentro bien. Bueno, Arthur, a pesar de nuestro pasado con los dos reinos, tú has salvado a nuestra hija. Además, te has tomado la molestia de acompañarla todo el camino de vuelta. Debido a eso, creo que mereces una recompensa apropiada. Lamentablemente, la puerta de teletransporte que conecta con el reino de los humanos solo es accesible una vez cada 7 años, durante la cumbre entre las 3 razas. Dado el tiempo, pasarán otros 5 años hasta que la puerta se abra. Sin embargo, estaremos encantados de enviar a un grupo de guardias para que te escolten una vez que las puertas se abran. Me gustaría prolongar nuestra hospitalidad. Algunos de nosotros somos suficientemente tolerantes. Sin embargo, debido a la antigua guerra, aún hay bastante gente que guarda rencor hacia los humanos. Por ahora, siéntate como si estuvieras en tu casa. Tendremos preparados las escoltas para mañana por la mañana. Arthur agradecía por su hospitalidad. Cada parte del castillo se le hacía bastante lujoso. Al fin podría darse un baño. Disfrutaba poder volver a bañarse. En eso, el dolor volvió a llegar. Cada vez era peor. Silvia, ya no sé qué hacer. Desearía que estuvieras aquí para que me guíes.
En ese momento, alguien estaba tocando su puerta. «Adelante, puedes pasar». Quien había tocado era Tessia, dándole un gran cabezazo. Estaba molesta. No podía creer que le hablara tan fríamente a su familia, además de que tuviera la intención de irse de ese lugar. Arthur le dice que él no estaba haciendo frío, simplemente estaba mostrando su respeto. Ellos son el rey y la reina. ¿Cómo podría haber actuado de otra manera? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tessia solo se burlaba de él, poniéndolo realmente molesto. De cualquier forma, no quiero que te vayas. Tú eres el primer amigo que he tenido. Estaba temblando. Le había costado mucho decir esas palabras. Viendo cómo se comportaba, decidió darle un pequeño abrazo, diciéndole que aceptaba su oferta, que le enseñara el castillo. Tessia le estaba mostrando su parte favorita del castillo, un lugar lleno de flores. Le decía que si se quedaba hasta la primavera, sería capaz de ver florecer todas las flores que se encontraban ahí. Al menos has podido ver la recolección de las abejas luminosas. Es bonito, ¿no lo crees? Le estaba entregando una de ellas. De repente, un proyectil se dirigía hacia ellos. Jalando a Tessia, se inclinó para agarrar el cuchillo que se dirigía hacia ellos, lanzándolo ferozmente de regreso. Al parecer, quien lo había hecho era nada más y nada menos que el abuelo de Tessia. Le pareció muy extraño. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Acabas de intentar matar a tu propia nieta? ¿De qué estás hablando? Puede que le haya dejado un pequeño moretón, pero dudo que ese juguete que está sosteniendo pudiera matar a alguien. Viendo el cuchillo en su mano, se dio cuenta de que fue engañado. De cualquier forma, tienes una muy buena reacción, chico. Tu instinto es bastante bueno. Pensar que lograste atrapar mi pequeño regalo y que lo usaras contra mí. Eso es sorprendente. Tu uso de mana es mediocre. Sin embargo, puedo ver cómo lograste matar a unos pocos traficantes de esclavos. Arthur creía que ese viejo estaba loco. Abuelo, deja de molestar a Art. ¿Molestar, dices? Deberías de saber por qué vine a este lugar. ¿Por qué vino a este lugar? Arthur se preguntaba por qué había venido. Ha pasado bastante tiempo desde que conocía a alguien interesante. Le estaba lanzando una espada a Art. Mocoso, veamos de qué estás hecho. Arthur la había atrapado. Rápidamente utilizó la espada para cortar su cuello. Rápidamente utilizó la espada contra su cuello. Tessia estaba muy espantada, aunque al parecer no le había hecho ningún daño. Mocoso, veo que eres aterrador. Arthur estaba decidido a continuar. Sin embargo, el abuelo era bastante bueno. En un solo movimiento, lo había esquivado. Estaba por atacarlo. Apenas logró defenderse. Sin embargo, un segundo golpe ya se dirigía hacia él. Incluso utilizando su mana y minimizando todos sus movimientos, todo lo que hacía era inútil. No podía seguirle el paso. Ya lo tenía atrás de él. O al menos, eso quería hacerle creer. Esa era su oportunidad. Tomando la espada en el aire, dio un potente giro con toda su fuerza, logrando atravesar el escudo del viejo y dejarle un pequeño rasguño. Arthur salió volando con el retroceso. Estaba completamente exhausto. Tessia se dirigía hacia ellos. Parece que me lo merezco por ser bastante arrogante, pero pensar que serías capaz de aterrizar tras un golpe, eso fue sorprendente. Tessia estaba bastante molesta. El abuelo quería el segundo round. Sin embargo, Tessia, utilizando un pellizco, impidió que eso continuara. Tenías que haber sido menos duro con él. Pequeña nieta, me temo que si hubiera sido más suave con él, él sería quien me hubiera intimidado. Arthur le decía que se sentía honrado de que el respetado anciano Byron pensase tan bien de él. Honrado, ¿eh? Viendo su rostro, Arthur se preguntó si había dicho algo malo. ¿Cómo es que cambió tanto su estado de ánimo? Si ese es el caso, conviértete en mi discípulo. Tessia no entendía qué ocurría. Entonces, ¿aceptas mi propuesta? ¿En verdad lo dices en serio? Bueno, ¿por qué no lo haría? Bueno, en primer lugar, soy un humano. Tan siquiera tengo permitido estar en este lugar. No debes preocuparte por eso. Mientras te encuentres bajo mi tutela, nadie se atrevería a intimidarte. Sé que eres consciente que eres mejor que otros niños, incluso que algunos adultos. Aún así, quiero que sepas que puedo enseñarte algo que incluso los mejores magos de Sapien no podrían enseñarte. No. Aunque digas eso, no podría aceptar. No sé siquiera cómo se encuentran mis padres. Ni siquiera saben si me encuentro vivo o muerto. Entonces,
Me estás diciendo que si hubiera una manera de que vieras cómo se encuentran y pudieras comunicarte con ellos para hacerles saber que te encuentras bien, ¿sería suficiente para volverte mi discípulo? Arthur no entendía qué trataba de decir. Espera ahí un momento. Esto es extraño. Me doy cuenta de que estoy siendo demasiado impaciente, pero tiene que ver con lo que sentí durante nuestra pequeña pelea. ¿Acaso has estado teniendo ataques de dolor agudo donde se encuentra tu núcleo de mana? ¿Es así o no? Y esos ataques se están volviendo más frecuentes. Estaba sorprendido de que el anciano supiera eso. ¿Cómo fue que lo descubriste? Más que cómo lo supe. El problema es el hecho de que no eres consciente de la razón de tu dolor. ¿No sabes lo que es la voluntad de una bestia? Esas palabras. Era un término que no había escuchado antes. Sin embargo, recordó cuando Silvia lo golpeó en su núcleo. El viejo le dice que estaba seguro de que ya se había encontrado con alguna bestia de mana. Una bestia que es lo suficientemente poderosa para ser clasificada como clase A o mayor. Adquiere la habilidad de transmitir su voluntad o su habilidad, ya sea a su descendencia o a la persona con la que está vinculado. No trataré de averiguar cómo fue que conseguiste una voluntad tan poderosa, pero en este momento, el poder que está dentro de ti está haciéndote más mal que bien. El hecho de que sepas todo esto, ¿acaso tú también tienes una voluntad de bestia? Así es, soy lo que se llama un domador de bestias, un título que puedes obtener una vez hayas conquistado completamente la monstruosa voluntad de la bestia que se encuentra dentro de ti. Sé lo importante que es para ti que vuelvas con tu familia, pero, ahora mismo, hacer eso conlleva un gran riesgo. El poder de tu voluntad de bestia es demasiado poderoso para que tu cuerpo inmaduro pueda manejarlo. Si no se controla pronto, el poder que obtuviste destruirá tu cuerpo desde dentro hacia afuera. Arthur quedó sin palabras. Cambiamos de escena. Arthur se encontraba dormido. ¿Qué es esa sensación de pesadez presionando contra mi cuerpo? ¿Acaso esa era la personificación de mis preocupaciones? El cúmulo de todas mis cargas, las expectativas puestas en mí, que me perseguían incluso en mis sueños. Sin embargo, al abrir los ojos, se dio cuenta de que no era nada de eso. Había sido Tessia. No me molestes, monstruo de las sombras. Dame 5 minutos más. ¿A quién rayos estás llamando monstruo? Tu cabello está alborotado. Mira quién habla, mini medusa. Oye, ¿es verdad lo que dijeron? ¿Es cierto que te quedarás aquí? Mi abuelo me lo dijo esta mañana. Arthur le dice que esa era una posibilidad. Todo dependía de lo que el anciano Byron le presentara. Tessia le había dado un pellizco. Estaba molesta. Quería que la dejara de llamar princesa. Me voy a enfadar si sigues haciendo eso. Está bien, está bien. Ahora, deja que me duche y me prepare, a menos que quieras mirar. De otra forma, te sugiero que salgas de la habitación. ¿Qué? Es cierto, eras un pervertido. Mi abuelo tenía razón. Deja de decir palabras que ni siquiera conoces. Arthur ya estaba listo para viajar con el viejo. Mientras estaba por salir, escuchó la conversación que estaban teniendo. El padre de Tessia, el rey, estaba en desacuerdo con que Arthur se quedara en ese lugar. Le decía que eso iba en contra de todas las tradiciones. Ya te lo dije, le he cogido simpatía al mocoso. Ya no hay más que decir. Además, parece que tu hija también aprueba mi decisión. Viéndola, ella les mostraba que estaba de acuerdo. Padre, te pido que lo reconsideres. Es suficiente. Él estará bajo mi protección. Asegúrate de que todo el mundo en el reino lo sepa. Arthur ya venía bajando. Al parecer sí se puede confiar en este anciano. Llegas tarde. Vamos, date prisa. Comenzaba su camino. Así que, Abu, ¿cuánto tiempo nos falta para llegar? Aunque Abu, parece que ya me has cogido confianza. Bueno, tendremos que ver cómo va el día de hoy con tu amigo misterioso. En eso, Tessia cayó sobre los hombros de Arthur. Hoy ella se levantó muy temprano. Me estuvo molestando todo el día por ti. ¿Es eso cierto? Ser la única princesa de este reino ha causado que ella crezca en un entorno muy solitario. Ha sido herida muchas veces, tanto por adultos como niños, que pretendían ser sus amigos. Finalmente, ella creció fría y distante, constantemente construyendo un muro a su alrededor. En el tiempo que ella ha estado contigo, ha mostrado más sonrisas y risas de lo que había hecho en los últimos años. Por eso, quiero agradecerte, Arthur. Al fin habían llegado. Se
Se preguntaba quién sería ese amigo misterioso, alguien tan importante como para que el antiguo rey viniera hasta esta zona rural. Estamos aquí, vieja bruja. Sal de una buena vez. Las puertas comenzaban a abrirse. Cascarrabias. Mis oídos siguen funcionando correctamente. El abuelo comenzó por presentarlos. Arthur, ella es Rhynia Darkazan, una vieja amiga y una desviadora muy especial que podrá ayudarte. Es un placer para mí conocerte, anciana Rhynia. Bueno, no tenemos todo el día. No se queden fuera y entren. Esta persona era una desviadora. Significa que es parecida a mi madre. Poseía una magia que no encajaba en las categorías de los 4 elementos básicos. Me pregunto cómo será capaz de ayudar. Me disculpo por ser impaciente, pero el abuelo me dijo que tu magia podría ayudarme a contactar con mis padres. ¿Acaso es eso cierto? ¿Con qué hago, Ya veo que tienes debilidad por este chico, Virion. Bueno, chico, soy lo que se suele llamar una adivina. Una magia de esta naturaleza varía de un mago a otro, pero yo soy bastante hábil. Eso significa que si elijo husmear, hay pocas cosas que la gente puede ocultar de mí. Por ejemplo, sé que tú eres especial. De hecho, tan especial que hay partes de tu vida que ni puedo ver. Sin embargo, estos ojos han visto partes tanto de tu pasado como de tu futuro. Arthur estaba un poco nervioso, pero tú no estás aquí por mis habilidades de adivina. Estás aquí para ver a tus padres y hacerles saber que te encuentras vivo, ¿no es así? Eso es verdad. Bien, entonces, inclínate hacia adelante y mantén tus ojos en el recipiente con agua. Céntrate en la imagen de tus padres, tan claro como te sea posible. Una vez que seas capaz de verlos en el agua, podrás comunicarte con ellos. Madre, con su brillante pelo castaño y su tez morena que irradiaba una gentil calidez, sus delgadas cejas siempre fruncidas, preocupándose por mí. Padre, con su enérgica mirada azul y su sonrisa bobalicona, que brillaba incluso en los días más apagados, sus ridículas bromas y su naturaleza simple en casa, en contradicción con su carisma como líder y luchador. Por favor, espero que se encuentren vivos. Quería ver sobre el agua. Lo que vio lo sorprendió. Estaba teniendo una visión. Estaba lo que parecía ser un estofado. Había sido preparado por su madre. Frente a ella se encontraba su padre. En sus rostros, su semblante mostraba la tristeza de haber perdido a su hijo. No habían estado bien desde ese día. El platillo que había preparado solía ser el plato favorito de Arthur. De repente, escuchaban una voz. Una persona los saludaba, llamándoles padre y madre. Incrédulos, se miraron el uno al otro. Soy yo, su hijo, Arthur. Escuchar esas palabras hizo que se les cayera la comida. Sé que probablemente estén sorprendidos de escuchar mi voz. Se los explicaré más tarde, pero por ahora, solo quiero que sepan que me encuentro vivo y estoy a salvo. Nos muestran unas memorias de lo que ocurrió. Arthur les contaba todo por lo que tuvo que pasar, mientras continuaba sobreviviendo la caída del acantilado. Esto debería ser un secreto, pero actualmente estoy en el reino de Elenoir, junto con los elfos. Sé que probablemente la pasaron muy mal. También fue duro para mí, pero me alegra de que ambos estén bien. Espero que no se sientan culpables por lo que ocurrió. Después de todo, estoy orgulloso de lo que hice en ese entonces, y si pudiera, estoy seguro de que lo haría de nuevo, incluso si eso significara que muriera. Desearía estar con ustedes. Sin embargo, en este momento, eso será muy difícil. Al parecer, tengo algún tipo de enfermedad que debe ser tratada. Quiero que sepan que no estoy en peligro. Sin embargo, necesito ser tratado lo antes posible, antes de regresar a casa. No estoy seguro de cuándo será la próxima vez que pueda contactar con ustedes. Espero que se encuentren bien. Mamá, aquí hay una maga que es una desviadora como tú. Ella es quien nos está permitiendo ser capaces de escuchar mi voz. Papá, mientras estoy recuperándome, seguiré practicando magia y luchando. No te preocupes, espero que no te sorprendas si la próxima vez que nos vemos, soy capaz de derrotarte en un combate. Hasta entonces, mantén a mamá a salvo. Volver a escuchar las palabras de su hijo los hizo realmente felices. Mamá, papá,
Quiero que sepan que los quiero a ambos. Por favor, cuídense hasta que vuelva. Volver a ver a sus padres había logrado calmar su corazón. Esta vez, estaba listo, estaba dispuesto para continuar con el entrenamiento, sin importar lo doloroso que fuera. Habían vuelto al palacio, antes de que Arthur pudiera entrar. El rey lo detuvo. Parece que los años siendo un rey me han hecho ser un poco anticuado y cabezota. Lo que está intentando decirte es que sentimos lo que pasó antes. Por favor, acepta nuestras disculpas y considera este lugar como tu propio hogar. Viendo que su actitud había cambiado, el abuelo también estaba contento. Eres el salvador de nuestra hija. Además, también eres el primer discípulo de mi padre. Déjame una vez más darte la bienvenida adecuadamente. Arthur se alegraba de que su actitud hubiera cambiado, aceptando su generosidad. En eso, Tessia se puso frente a ellos. Si en verdad lo lamentas, entonces deja que él y yo salgamos. Quiero enseñarle la ciudad. Sorprendidos, sus padres aceptaron la petición. Estaban listos para salir. Tessia ya se había arreglado. Quería mostrarle todos sus lugares favoritos. Mientras caminaban, accidentalmente golpearon a un chico que se encontraba por ahí. Asqueroso. Ahora tengo gérmenes humanos sobre mí. Arthur estaba disgustado. Se preguntaba con qué tipo de persona se había cruzado. ¿Acaso crees que solo porque el anciano Byron te favorece un poco, ya perteneces a este lugar? Al parecer muchos de los chicos estaban en desacuerdo de la decisión del viejo. Arthur estaba molesto. Tessia le decía que deberían irse de ahí. No puedo creer que este típico personaje secundario quiera descaradamente meterse conmigo. Princesa, aunque admiro su amabilidad, es indigno para usted estar cerca de un humano tan vulgar. Por favor, permítame a mí, Fairy Tipsar II, escoltarla. Había encontrado su oportunidad de vengarse. ¿Acaso eres tú, Fairy? ¿El Fairy Tibasaurio? Así que incluso tú has oído sobre mi genialidad. Por supuesto, despertar recientemente, mientras aún sigo siendo un joven. Espera, ¿cómo acabas de llamarme? Se pronuncia Ipsar. Es verdad, soy un ignorante. No tenía idea de que estaba en presencia de un genio tan ejemplar. Esta insignificante persona recordará por siempre mostrarte el respeto apropiado. Se burlaban de él. Ahora, si nos disculpas, tenemos que irnos. Antes de que pudieran irse, el chico los detuvo. ¿Crees que no me he dado cuenta de tu sarcasmo? Ven aquí. Al parecer no es tan idiota como pensaba. Por el orgullo de la casa Ipsar, te reto a un duelo. No podía creer que en verdad ese chico tuviera el coraje. ¿Cómo te atreves a iniciar un duelo con el discípulo del anciano Byron? Fairy, puede que seas de sangre noble, pero deberías saber cuál es tu lugar. Lo lamento, princesa, pero mi padre me ha enseñado a que no deje que nadie pisotee mi orgullo. Humano, acepta este duelo o retírate con tu cola entre las patas. Quiero que sepas que tu decisión también se reflejará en tu mentor. Con qué duelo, ¿eh? Así que cosas como estas eran un asunto serio. Tomaré tu silencio como una aceptación. Princesa Tessia, por favor, inicia el duelo. Tessia no tenía otra opción. Solo esperaba que Arthur no lo dañara tanto. Estaba por comenzar. Todos estaban emocionados. Creían que Ipsar le daría una lección. El duelo comenzaría. Humano, prepárate. Este genio te enseñará. No lo dejó terminar. En un instante, Arthur ya se encontraba frente a él, dándole un tremendo golpe, haciéndolo rodar por el suelo. Así que eso fue todo. Arthur esperaba más, ya que se encontraba en el reino de los elfos. Sin embargo, fue sencillo. Tessia ya sabía que eso iba a ocurrir. Antes de que ocurrieran más problemas, tomó a Arthur, diciéndole que debían escapar. No pude evitar que mi aprecio por esta pequeña princesa creciera más y más. Aunque el resto del día no había sido tan divertido como intimidad a Fairy, lo había pasado bien y le permitió distraerse un poco. Aunque varias veces habían intentado de estafarlo, Tessia siempre lo ayudaba a escapar de sus problemas. Así había transcurrido el día. Tu entrenamiento comienza mañana, ¿no? ¿Estás nervioso? Arthur recordaba las palabras que le había dicho el anciano. No sé cuánto te habrán enseñado hasta ahora, pero te aseguro, mis lecciones no serán nada fáciles. Sin importar el dolor proveniente de tu núcleo de mana, el proceso de asimilación utilizado por los domadores de bestias a menudo se ha comparado con sumergir tu cuerpo en lava. Estarás atrapado en esta tierra extranjera, sin el consuelo de tu familia. La vida día a día será difícil, pero si puedes soportarlo, la recompensa será inimaginable. ¿Estás dispuesto a ello, mocoso? Arthur estaba emocionado. Había recorrido un largo camino para llegar a donde se encontraba. El entrenamiento, ver a sus padres.
Estaba emocionado, no podía esperar ver qué le depararía el futuro.